Bueno, amigos, aparte de una yola que quedó pulverizada junto a sus ocupantes, aún no se ha visto un fuego cruzado entre infantes de la Marina y soldados venezolanos o milicianos. De hecho, el fuego cruzado más intenso fue hoy entre Nicolás Maduro y Jennifer González. Pero ¿por qué concentrar las fuerzas militares en el Caribe? ¿Cuál será el efecto, si alguno, en el trasiego en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Cuáles son los verdaderos carteles que están detrás de esta operación? Veamos. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. When people purchase drugs, they put money in the hands of those who want to hurt America. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. El intento más reciente es la militarización de esta guerra por parte del presidente Donald Trump. Lo que está haciendo ahora los Estados Unidos es básicamente ahogando el cártel de los soles, estableciendo esta línea defensiva para que entonces no puedan sacar la droga hacia los Estados Unidos a través del Caribe, o sea, hacia Puerto Rico o a la República Dominicana. Todo comenzó el 2 de septiembre cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación que salió de San Juan de Unare, un pueblo costero en Venezuela habitado por pescadores que desde hace 20 años, según medios internacionales, está en el eje de las gangas. De hecho, la información que tenemos es que están perdiendo alrededor de $1 billón, $1.000 millones mensuales con esta movida que ha hecho los Estados Unidos para entonces atacar al cartel de los soles, debilitarlo y eventualmente que la gente allá en Venezuela pues hagan lo que tienen que hacer para salir de esta banda criminal y restablecer la democracia y la libertad de Venezuela. La embarcación, que tenía 11 personas a bordo, alegadamente tenía droga y se dirigía a Estados Unidos. Desde esa semana, Puerto Rico ha sido escenario de una presencia militar aumentada en distintos puntos y según el licenciado Alfredo Casio, portavoz de la campaña de Trump, eso llegó para quedarse. Eso se ha estado contemplando por el gobierno federal, por la administración Trump, la reapertura de Roosevelt Roads y otras como sería Ramey. Y Puerto Rico es parte de la controversia, ya sea porque le es útil a los planes estadounidenses, tal como ocurrió con la presencia de la Marina en Vieques y Culebra, o porque simplemente la isla es usada como un tipo de escala para mucha de la droga y las armas ilegales rumbo a Norteamérica. Pues el 70% de esa sustancia, los llamados cargamentos de droga, siguen su curso hacia el norte y básicamente el restante 25% a 30% hemos identificado que permanece en Puerto Rico. Según el teniente coronel de la policía, ese porcentaje es distribuido en Puerto Rico. Hemos identificado que el mayor consumo la mayor sustancia que se vende aquí en Puerto Rico básicamente es el crack. El crack tiene mayor volumen de venta, la ocupación que tenemos en nuestras estadísticas así lo hacen ver, seguido por la cocaína y la heroína. De acuerdo al teniente coronel, alrededor de la isla hay cerca de 500 puntos de venta y distribución de drogas y armas ilegales. La superintendencia de la Policía de Puerto Rico ha hecho una incautación de, si lo medimos a kilos de cocaína, aproximadamente sobre 10.000, sobre 10.000 kilos de cocaína durante el periodo de un año. Pero, ¿funciona la mano dura ahora militarizada? No funciona para nada. La experiencia de nosotros, que yo creo que somos una de las experiencias más contundentes en toda Latinoamérica, en el gobierno de Rosselló, aquí se arrestaron a la gente frágil, a las víctimas, a las personas que meritaban ser abordadas con tratamiento, a una población que necesitaba prevención primaria, que necesitaba servicios de salud mental. Hoy en día la cosa no ha variado mucho. Y esta guerra tal vez tenga éxito inmediato, pero no a largo plazo. Es cuando se establecen estrategias inteligentes sobre atacar demanda y oferta, se hace en forma racional. Es decir, hay todo un andamiaje contingente a la ausencia de la droga que va entonces revelando una cantidad de opciones para que las personas no lleguen a ese fuego. Pero eso no es lo que está pasando. Aquí lo que se quiere es vender cañones. Vargas Vidot enfatizó que la adicción a las drogas es una enfermedad que debe ser tratada de forma salubrista y no con violencia. Puerto Rico se estima que hay, en el caso de Puerto Rico,
tenemos cerca de 140.000 personas con un problema, con un uso problemático de sustancia y tenemos 6% de espacio de tratamiento. Pues entonces, ¿dónde debe de estar el dinero ubicado? Así que insistir en esto es como un refrito, particularmente cuando de los propios Estados Unidos, de la DEA y organismos de Naciones Unidas establecen datos contundentes de que más del 80% del tráfico de drogas que entra a Estados Unidos entra por el Pacífico, no entra por el Caribe. Y mucho menos además sabemos que Venezuela no es un país productor de coca, de hoja de coca, ni de su derivado, que es la cocaína. De acuerdo al profesor Severino, la llamada guerra contra las drogas es la cara de una pelea más profunda, específicamente por el petróleo entre dos compañías estadounidenses. Usualmente en geopolítica funciona así. Hay algo que se pone de frente, que se quiere hacer ver que es la razón de, pero detrás de las bambalinas realmente hay otras razones que usualmente tienen que ver históricamente, en los últimos 200 años tienen que ver fundamentalmente con recursos minerales y otros tipos de elementos como ese. Lo próximo es llegar a todos los tentáculos de este pulpo de narcotráfico que es el cartel de los soles. Los tentáculos son bien extensos. Aquí en Puerto Rico sabemos gente que está vinculada al cartel de los soles y que han recibido financiamiento de parte de Venezuela, igual que en otros países del mundo. O sea, la labor que tiene por delante el Departamento de Estado, el Departamento de Guerra y también la Agencia de Control de Drogas, el DEA, es monumental. La intención en este momento, las cosas pueden cambiar la semana que viene, pero en este momento no hay las condiciones para que haya una complejización de la actividad militar en Estados Unidos. Y sobre lo de la presencia militar en Puerto Rico, yo creo que tampoco creo que es lo suficientemente grande para pensar de que eso sea un movimiento permanente que nos lleve nuevamente hacia lo que fue la presencia militar de Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, sin duda, Adriana, uno se queda rondando la pregunta, ¿el cartel de la droga o el cartel del petróleo es lo que está detrás de esto? Preguntamos, ¿no? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen porque, tal como vieron en el reportaje, el profesor Severino puso el dedo en la llaga. Usualmente en la historia, en los pasados 200 años, siempre que hay estos conflictos, te presentan algo de frente, en este caso la guerra contra las drogas, pero detrás siempre viene algo también acarreado. Pero por el momento es una guerra militarizada contra las drogas que el gobierno de los Estados Unidos entiende pertinente incorporar a la milicia porque ya no han podido luchar con los efectivos que tienen ahí dentro de la nación norteamericana. Veo que ahí está el punto de donde salió la lancha o la yola que esto la semana pasada, que fue cuando estalló todo esto, que todo empezó en las noticias, un buque lleno de droga. Supuestamente pues salió desde aquí, desde San Juan de Unare, se supone donde ven el punto rojo, exacto, este es el área de Venezuela, y alegadamente ese cargamento iba hacia Barbados, pero en aguas internacionales fue que entonces se explotaron este barco que no era entonces un buque gigantesco de guerra. Esto es de San Juan de Unare a Trinidad y Tobago, supuestamente según las estimaciones que podemos hacer, podemos asumir que entonces explotó en aguas internacionales más o menos en el proceso, pero lo que iba era que no era un buque gigantesco, sino era una tripulación con 11 personas, que eran personas que se estima que son pescadores, que son de un pueblo pequeño también en San Juan de Unare, pero hubo incautación, tenemos que creer un poco por fe, pero fíjate... ligado al cartel de los soles según Ocasio. Que tenemos aquí a un representante de la principal... Aquí están imágenes de cuando explota este barco. Claro. Aquí, esta parte que ven aquí pues es lo que es el fuego, pero esto aquí, si pueden definirlo por los pocos píxeles, las 11 personas que habían, decían que había un cargamento masivo de droga, no sabemos exactamente cuánta droga hay, quiénes eran las personas, etcétera. Pues mira, yo creo que conviene ahora presentar a nuestro invitado, es Tony Velázquez, portavoz de la principal agencia antidrogas, Agencia Federal. Saludos, Tony. Saludos. Partiendo de eso de las lanchas, me gustaría porque pregunto, con este operativo que se dio militar en que no hubo, ni se detuvo, ni se incautó nada, simplemente se disparó y luego y después no hubo preguntas. ¿Ustedes en la DEA tienen algún tipo de autorización para de ahora en adelante actuar así, sin ningún tipo de intervención, sin incautación y sin llevar
a los individuos hasta un tribunal? Esa iniciativa la toma el Departamento de la Defensa, no lo tomamos nosotros per se. Nosotros pues investigamos y estamos dedicados a desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico. Cabe señalar que la lancha que se derribó es una lancha en madera con 4 motores. Normalmente por inteligencia pasada y por experiencias pasadas, esas lanchas no se usan por pescadores, se usan para llegar de Venezuela a las costas de Puerto Rico. Cabe señalar, si ven el mapa, tan solo de Venezuela a Puerto Rico hay solamente aproximadamente 500 millas náuticas. Es la jurisdicción de Estados Unidos más cercana a Venezuela. Eso es correcto. Las rutas de narcotráfico, como está en la gráfica, pueden ser de 2. O van en lanchas rápidas desde Venezuela, Colombia, hacia Puerto Rico, o hacia República Dominicana, o van de isla en isla. Puerto Rico se convierte prácticamente en un peaje. De la droga que pasa por el de Venezuela y Puerto Rico, lo que hace es que esa droga llega a Puerto Rico. En Puerto Rico se queda aproximadamente un 20% de consumo. El otro 80% parte hacia la costa este de Estados Unidos. Eso va de acuerdo más o menos con lo que dijo la policía, ¿no? Que la mayor parte de la droga va hacia Estados Unidos. Eso es correcto. Puerto Rico es una escala. Pero eso sería lo que pasa por el Caribe, en el arco de las Antillas, pero el mayor volumen de droga sale de Colombia y de Bolivia. Y entonces la ruta no es tanto el Caribe, es el Pacífico, llega a Estados Unidos y a Europa. Pero si te fijas, la meta de todos estos carteles es llegar a Puerto Rico, porque ya estamos en bandera americana, estamos en territorio americano, y es más fácil mover esa droga entonces a la costa este de Estados Unidos. Recuerda que tienes toda la parte de Venezuela y Colombia y Bolivia produciendo cocaína para llegar a Estados Unidos, y también tienes la parte de México que cruza la frontera y llega a Estados Unidos. Tienes 2 carteles que están en constante competencia para llevar esa droga allá. ¿Y por qué la Agencia Federal Antidroga, en su informe de este año, y lo estuve leyendo en estos días, nunca mencionó a Venezuela en este informe de facilitador del narcotráfico? ¿Por qué? Mencionas Colombia. Y la DEA es la principal agencia, reiteramos, de antidroga de Estados Unidos. Sabemos de evidencia que tenemos y podemos saber de lo que tenemos trabajando con otro gobierno, ya sea Colombia, Bolivia, Perú, pero nosotros no trabajamos con el gobierno venezolano, que al no trabajar directamente con el gobierno venezolano no tenemos acceso a esa data. Por eso es que no se incluye en el informe, pero vamos investigando y sabemos por inteligencia lo que sale. El ejército no usa los datos de la DEA, de la agencia principal antidrogas a nivel federal. Tiene otro tipo de inteligencia del cual ustedes no se suplen tampoco. Yo no puedo entrar en lo que hace o no hace el Departamento de Defensa o el Secretario de Guerra en este caso. Sí sé que por décadas, por años, sabemos la ruta de la droga, por eso podemos presentar esta gráfica, sabemos cómo se mueve esa droga. Llevamos haciendo lo mismo y no hemos podido paralizarlo. El secretario de la Defensa o de Guerra, como quiere llamarle Trump, se reunió cuando vino aquí a Puerto Rico con la principal agencia antidrogas federal aquí, con ustedes, los representantes de Nosotros estuvimos reunidos con ellos a nivel nacional en Washington, nuestro administrador. Pero en esta visita que se hizo... Esta visita fue solamente con la gobernadora para hablar de unos casos específicos de lo que tiene que ver con Puerto Rico, no lo que tenga que ver con la operación que está pasando en el Caribe, pero sí sé que se reunieron a nivel de Washington con el administrador de nosotros y a nivel de gabinete del presidente Trump. Basado en la información que tiene la inteligencia y estos mapas, entonces pueden afirmar que el principal proveedor de la droga que llega a Puerto Rico sería entonces Venezuela. Es Venezuela y Colombia, son los dos principales productores de cocaína que llega a Puerto Rico. Pero Colombia tiene 7 bases militares. ¿Cómo es que no se detiene? Que el volumen grande donde se produce la droga que viaja al Caribe es Colombia. ¿Cómo es que no la detienen antes de que pase hacia Venezuela? Son países que, aunque ya en bases americanas, recuerda que no es un país americano, un país completamente independiente, no tiene que ver nada con Estados Unidos. Hay tratados y hay tratados de acuerdos de cooperación, pero porque hayan bases no se va a detener el narcotráfico en ese aspecto. Pues muchas gracias, Tony, por tenernos aquí. Nosotros y Adriana.